Ciudadanos de Acción Popular. David. Muchas gracias, Ginny. Estamos aquí en el set con Paola del Carpio, que es coordinadora de investigación de redes. ¿Cómo estás, Paola? Hola, David. Gracias por la invitación. Pobreza. Esta semana salieron cifras nuevas y caímos 1.6, si no me equivoco, puntos porcentuales. Esto es 600.000 peruanos más aproximadamente, sí, adicionales pobres, pero también en términos generales, si uno ve los últimos 10 años, 12, 15 años, volvemos a niveles muy lejanos, ¿no? ¿Cuáles son los factores que han movido esto en esa línea? Sí, creo primero que es importante tener esta perspectiva histórica, ¿no? Habíamos reducido la pobreza sustancialmente entre 2004, digamos, y 2019, antes de la pandemia. Se redujo de casi 60% a 20%, ¿no? Es una reducción abismal, y sin embargo vino la pandemia y nos mostró las precariedades de este avance, ¿no? En solo un año retrocedimos 10 años, mejoramos un poquito en el 2021 y ahora hemos vuelto a retroceder un poco. 27.5% de los peruanos son pobres, eso es más de 9 millones de peruanos. ¿Qué significa esto? Creo que es bien importante, ¿no? Significa que hay más de 9 millones de peruanos que no pueden en sus hogares costear una canasta básica de consumo, lo mínimo para vivir bien, sean alimentos o no alimentos. Y hay casi 2 millones de peruanos que son pobres extremos, es decir, que no pueden siquiera costear la canasta básica de alimentos. O sea, ni siquiera estamos hablando ya de vivienda, transporte, otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso es bien grave. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Por qué un aumento de esta magnitud? Hay varios factores. Lo que nos dice tanto el Banco Mundial como Javier Herrera, que hace muchas estimaciones de este tipo, es que esta reducción tan importante, histórica que hemos tenido, se explica más o menos en un 85% por el crecimiento económico. Nosotros... Y por supuesto es solo el 85%, hay muchas más cosas que acompañan esta reducción y que la acompañarían mejor y lo hubieran hecho más sostenible si hubiéramos tenido, por ejemplo, un Estado que funcione mejor, ¿no? Pero digamos, si es tan importante el crecimiento económico para reducir la pobreza, teniendo el año pasado las condiciones favorables que sí tuvimos, por ejemplo, buenos precios del cobre, no tuvimos un buen crecimiento económico, no tuvimos un crecimiento económico bastante mediocre, que no estamos viendo mejorar mucho en este momento, y también tuvimos mala gestión pública, hay que decir, recordemos lo que ocurrió, por ejemplo, con los fertilizantes, ¿no? Y claro, creo que lo que más evidente para todos, lo más difícil para todos los peruanos y muy en particular para los más pobres, la elevada inflación, ¿no? Cada vez tenemos menor poder adquisitivo y, por supuesto, al medirse la pobreza como se mide, que es esta capacidad de gasto, de adquisición de la canasta básica, hay más pobres en el Perú, ¿no? Ahora, si tenemos en cuenta justamente estos dos factores que mencionas, el bajo crecimiento económico y la inflación, y vemos lo que nos depara este año, las proyecciones económicas van a niveles de 2%. Entonces, seguimos y vamos a seguir con un bajo crecimiento. Y por otro lado, la inflación, si bien no va a tener los números altísimos que hemos tenido en los últimos 2-3 años post pandemia, sí va a estar fuera del rango meta, es decir, va a ser más de 3% de todas maneras. Bajo esas condiciones, entonces, el próximo año vamos a volver a tener niveles de pobreza mayores. Bueno, eso podría ocurrir si no nos ponemos también las pilas por el lado de la gestión pública. Y creo que ahí algo bien importante, y que no es nuevo, David, creo que hay que decirlo porque, claro, se viene diciendo mucho ahora esto. La pobreza se ha urbanizado. Tenemos nuevos retos en cuanto a la pobreza. La pobreza no es una novedad en el Perú, pero es cada vez más urbana. De total de pobres en el país, el 70% están en zonas urbanas. Y nuestra infraestructura de programas sociales que han sido capaces de atender adecuadamente a muchas personas están sobre todo en zonas rurales. Entonces, tenemos que ser capaces de encontrar nuevas soluciones y también reconocer que este es un problema que no ha nacido este año, que viene incluso desde antes de la pandemia, pero que se ha agudizado mucho con la pandemia. Y otra cosa que creo que es bien importante que seamos capaces de trabajar es, y que no va a tener medidas inmediatas de corto plazo, pero que hay que iniciar, ¿no? Es el combate de la vulnerabilidad, porque hablamos mucho de la pobreza, pero cuando uno ve esta importante reducción de la pobreza, no ves un acompañamiento
¿Qué es la vulnerabilidad? Son aquellas personas que están catalogadas como no pobres, es decir, sí pueden gastar lo suficiente para adquirir esta canasta básica, esta canasta mínima, pero están en una situación precaria, ¿no? Tampoco tienen lo suficiente como para, si tienen algún tipo de shock, digamos, pierden el empleo, hay alguna enfermedad en la familia, pueden caer inmediatamente en pobreza de vuelta. Y eso aqueja prácticamente a 1/3 de los peruanos. Si nosotros sumamos a los peruanos en condición de pobreza y a los peruanos en condición de vulnerabilidad, estamos hablando de casi el 60% de los peruanos, 20 millones de peruanos. Durísimo. Es durísimo, ¿no? Y ahí, detrás de eso, estamos hablando, y creo que esto es un problema conocido por todos, de la gran informalidad que tenemos en el país, que nos mantiene desprotegidos cuando vienen problemas como los que hemos estado teniendo, ¿no? Muchas gracias, Paola. Discúlpame por los tiempos tan cortos. Es un tema relevantísimo, pero nos ganan siempre. Así es la televisión. Muchas gracias. Así es. Muchas gracias, David. Un gusto. Y vamos a una pausa, pero volvemos con una entrevista exclusiva con el nuevo defensor del pueblo, José Gutiérrez. El clima llega gracias a Isdin. Love Your Skin.